¿De qué va a hablar esta noche? Hablaremos del Capitán Kidd. Hablando de caramelos, hablaremos del Capitán Kidd. Digamos, ya que el asunto tiene que ver con piratas, ¿no? El Capitán Kidd era un pirata. Digamos que la guerra de 1689 entre Inglaterra y Francia representó una especie de perturbación para la vida de los piratas, porque los gobernadores ingleses de las costas norteamericanas, desde luego Norteamérica está en poder de Inglaterra entonces, dieron patentes de corso a algunos marinos para que se dedicaran a desvalijar a los barcos franceses allí donde estos se encontraran. Muy bien, pero este privilegio dio una extensión inusitada a las actividades de la piratería e incluso extendió el campo de operaciones, porque estos tipos con patente de corso andaban no ya por el Caribe, sino por todo el mundo, buscando barcos franceses para asaltarlos y saquearlos. Partían generalmente de Boston y llegaban hasta el Océano Índico en sus correrías contra los barcos mercantes de Francia. Salían de las costas norteamericanas, que insisto eran de Inglaterra, porque había una guerra entre Inglaterra y Francia. Y así, piratas ingleses con credenciales en regla pusieron proa al oriente, o quizá al occidente, a saber por dónde habrán ido, por qué océano, y andaban ahí asaltando barcos. Este deslizamiento hacia los mares del oriente dio lugar a la creación de un refugio pirático en la isla de Madagascar. Allí, en alguna ensenada, se abastecerían, calculo yo, de víveres frescos para comerlos. ¿Para qué va a querer usted víveres frescos? O para librarse del escorbuto. Ya se sabe que las largas navegaciones que implicaban la ingesta de víveres que no estaban frescos, te hacían enfermar de escorbuto. Te enfermabas, morfabas mal y te enfermabas de escorbuto. Pero en cualquier barco te enfermabas. Sangrado de dientes, pues escorbuto exactamente. Pero no necesitabas ser pirata para enfermarte de escorbuto. No, claro. Bastaba con que comieras mal. Claro. Podías no ser pirata y morir de escorbuto. Bueno, se abastecían de víveres frescos, pero probablemente pasaban también algunas semanas con las muchachas de la isla de Madagascar, que como hemos dicho en este programa varias veces, eran de costumbres livianas, por no decir otra cosa. Eran muchachas muy alegres, y cualquier colectivo las dejaba en la puerta, explicando un poco el inciso anterior. Pero en aquel tiempo, la East Indian Company, que es una poderosa entidad creada por los ingleses para monopolizar el tráfico de mercadería con la India, tenía sus buques navegando por esos lugares. También iba a Bombay, a Calcuta, a Madrás. Boga, boga, marinerito, hacia la isla Fernando Po. Y si en tu ruta encontrás Calcuta, pregunta por la Dolores. Bueno, y aquí se producía el siguiente problema. Los piratas con patente, que parece una murga uruguaya, los piratas con patente, que eran ingleses, se tentaban al ver pasar las naves de la East Indian, llenas de oro, llenas de marfil, de riqueza. Los tipos estaban ahí, eran piratas legales, y estaban para desvalijar barcos franceses. Bueno, vamos a esperar que pase un barco francés. Mirá, decía, no pasaba un barco francés, pero pasaban los de la East Indian. ¿Cómo me está gustando? Dice, pero eso no lo podemos desvalijar. No, decían todos. Pasó uno, pasó dos, cocorocó. Tanto va el cántaro a la fuente, y ya se sabe cómo es el pirata se tienta, y que en una de esas, chao. Empezaron a asaltar, más que barco francés, el primero que pase, chao. Dale. Que son de la East Indian, más que me importa. Y entonces el gobierno inglés libró nuevas patentes de corso, en la que exigía a los beneficiarios perseguir ya no solo a los barcos franceses, sino también a los ingleses que saqueaban naves inglesas. Es decir, habían habilitado piratas para desvalijar a los franceses, pero estos piratas empezaron
a desvalijarlos a ellos. Entonces habilitaron otros nuevos piratas contra los piratas que ellos mismos habían habilitado. Usted me dirá, bueno, así podrían producirse generaciones de patentes de corso, una tras otra, cada una destinada a impedir la acción de las anteriores. Bueno, uno de los nombrados en esta segunda generación de corsos fue el capitán Kidd, y de él vamos a hablar. El capitán William Kidd había nacido en Greenock, que queda en Escocia, en el año 1645. Trabajaba de marinero, como suele ocurrir con los piratas. Capitaneaba un barco que iba y venía desde Inglaterra a New York. En el año 1695, William Kidd estaba en Inglaterra y el conde Belmont era el supervisor de las actividades de los gobernadores americanos, que muchas veces hacían algunos negocios turbios con los piratas. Bien, este noble, Belmont, había puesto una condición antes de aceptar ese cargo de supervisor. Pidió que le pagaran un sueldo tan alto como para que no fuera sensible al soborno. Es decir, pidió que lo sobornaran. Todos los meses. Entonces se hizo honrado a fuerza de ser rico. Usted sabe que aquí no creemos mucho en eso. A mí mismo un tipo me dijo, mire, yo tengo fama de corrupto, pero ¿para qué quiero robar yo que soy tan rico? Y yo me puse a pensar cuál era el límite, cuál era el piso al que tenía que llegar una persona para volverse decente. El tope. ¿Y cuál es? $1 millón. De $1 millón en adelante soy decente. Somos todos honestos. ¿Por qué no 2? Sí. Y obtenido los 2, ¿por qué no 4? ¿Y por qué no 8? ¿Y por qué no 16 o 64? No sirve eso, No sirve. Es una lógica que se sigue aplicando. Se sigue aplicando, claro. Lo voy a escuchar muchas hace muy poco. Sí. Hay la tentación de extender el territorio de la delincuencia. Bueno, era hasta 10 millones, pero ahora lo extendí hasta 40, qué sé yo. El caso es que, enterado de estos asuntos, me refiero a las actividades de los que tenían patente de corso con respecto a los barcos ingleses, Belmont lo nombra a William Kidd corsario gubernamental para encargarse de aquellos piratas que, habiendo sido comisionados para desvalijar franceses, desvalijaban a cualquiera. Le dieron a Kidd un barco llamado La Aventura, que tenía 30 cañones que tener y una tripulación de 150 ñatos. Y se hizo a la mar, el capitán Kidd, en mayo de 1696. Parece que Kidd era un hombre muy elegante y muy refinado. Se vestía de gala para maniobras y combates. Momento, dice, todavía no disparen, que me voy a cambiar los calzoncillos. Llevaba guantes de cabretilla con vueltas de encaje de Flandes. Y fue para el lado de Madagascar, allí donde los piratas descansaban. Porque sabía que muchos de los piratas que él buscaba estaban ahí. Pero no encontró nada. Siguió 3 meses de navegación, no capturó a nadie. Y la expedición se prolongó y se prolongó demasiado, con consecuencias terribles, porque empezaron a escasear los víveres y el estado de la tripulación era espantoso. Los hombres se morían de distintas enfermedades, un desastre. A todo esto, permanentemente se cruzaban con las naves de la East India Company, y aunque la tentación era muy grande, William Kidd se abstuvo de perpetrar saqueo alguno. Bueno, pasaban los días, la situación se tornaba insostenible. Muchos de los tripulantes sufrían delirios, alucinaciones, y entonces un día William Kidd decidió pasar a la acción y se afanó 3 o 4 barcos armenios, árabes, holandeses y portugueses. Y dale, chao. No tenía permiso para atacar esos barcos. Ya dijimos que solo tenían permiso para atacar ingleses que hubieran atacado antes otros barcos ingleses. Pero bueno, incluso muchos tenían mercadería para su graciosa majestad, es decir, Guillermo III, rey de Inglaterra. Finalmente se enteró que ya se sabía en Inglaterra de sus andanzas. Al tiempo se enteró, ¿no? Y que su cabeza tenía precio. Y entonces dijo, bueno, ya soy un pirata. Casi con resignación decidió comportarse de esa manera, como un pirata. Se compró una bandera, ¿no? La bandera negra, con las correspondientes tibias cruzadas bajo una calavera, etcétera, ¿no? Empezaron a regir las leyes de la piratería en su barco, prohibieron los juegos de naipes y dados, las luces debían estar apagadas a las 8 de la noche, si un hombre quería beber
más allá de esa hora tenía que hacerlo en la cubierta. Estaba prohibido llevar a bordo a las mujeres. El que lo hacía de contrabando era condenado a muerte. No podía llevar minas al barco. Bueno, todas esas cosas que ya hemos contado aquí con mayor minuciosidad. Tiempo más tarde, Kidd dio caza a un barco holandés y ya como sabía que era pirata, resolvió incluso sobreactuar. Igual, ya que soy pirata, me voy a comportar casi con exageración. Que se note mucho, ¿no? Que claro. Y se le ocurrió colgar a la capitana del barco holandés, lo capitaneaba una mina, del palo mayor. Después ordenó a los tripulantes apresados que se presentaran frente a él uno por uno. Los interrogó y como no entendió el idioma, los condenó a muerte a todos. Una indignación lingüística le argumentó. Claro, el tipo llamaba a los holandeses, los holandeses le decían cosas que él no entendía, y era bueno, loco, dice que me estás provocando a caminar por la plancha. Como es clásico esto, le ponían un tablón como una especie de trampolín que daba al mar y ahí los hacía saltar a todos. La planchada. En ese momento el cañonero mayor de Kidd, de nombre Moore, levantó la voz y se quejó por la muerte de estos hombres. Tenga mano, dijo. Y el capitán Kidd agarró un balde que tenía por ahí y se lo rompió en la cabeza, de modo tal que lo mató. Le partió el cráneo a Moore de un baldazi. No. De un baldazo. Desde aquel día William Kidd se volvió loco completamente. Ya no solo la culpa por la capitana holandesa y los tripulantes lo obsesionaban, sino aquel hombre que había matado de un baldazo. Cada vez que oía hablar de un balde, que por suerte no ocurre mucho, ¿no? Sí, no. Es una palabra. Le agarraba un ataque de locura al capitán Kidd. Por ejemplo, no le podía mostrar un balde, porque empezaban por ahí a los saltos y a los tiros. Curioso, ¿no? En una ocasión parece que estaba descansando en una litera y como tenía calor, llamó a un marinero para que le trajese agua para lavarse y el hombre naturalmente le trajo el agua en un balde. ¿En qué se la va a traer? Claro, en un dedal. ¿Cuánto te trae? Y Kidd lo miró con los ojos desorbitados y lo corrió para matarlo. Al final parece que se salvó el tripulante. No se salvó porque lo desembarcó en un islote y lo dejó solo, con un fusil, una botella de pólvora y un balde. Un balde con agua. Tal vez el mismo balde, digo. En abril de 1699, William Kidd decidió viajar a América para hacer una defensa legal de su caso. Y marchó a Boston e intentó ver al conde de Belmont, aquel que lo había nombrado. En realidad formaba parte de su bagaje de locura, ¿no? Porque era seguro que lo iban a colgar al niato. Y fue. Se presentó, buenas tardes, vengo a defender mi causa. Defendió su causa y lo mandaron detenido a Inglaterra. Perdió. En mayo de 1701 compareció ante el Tribunal de Londres él y 9 hombres más de su barco. Los cargos eran saqueo ilegal y homicidio. Lo condenaron a muerte. Lo colgaron a orillas del Támesis el 23 de mayo de 1701, es decir, enseguida, en el mismo mes del juicio. Su cuerpo encadenado de pies a cabeza quedó ahí colgado por 2 días. No sé para qué. No por olvido, sino para que la gente entendiera que no convenía ser pirata. Con el tiempo, un rumor persistente hizo creer en la existencia de un tesoro oculto. Y a esto quería llegar. Solo a esto. Enterrado por Kidd en el curso de su viaje a América, había un tesoro. No sabemos dónde. Y desde entonces, cientos de ilusos y aventureros se empeñaron en seguir el itinerario del pirata ahorcado, excavando afanosamente por todo el mundo. Se han hecho hoyos en los 5 continentes, me dirá, qué novedad. Lo sospechaba. Pero buscando el tesoro del capitán Kidd. Nosotros aquí, en este programa, vamos a hacer una pequeña expedición para continuar buscando el tesoro de Kidd. Así que recibimos fondos, las donaciones son a voluntad. En esa caja que está por ahí. Vamos a seguir haciendo hoyos hasta que el cuerpo aguante. O hasta que aparezca el tesoro, ¿no? El tesoro del capitán Kidd. En el camino hemos encontrado algunos. Cuando hablé del capitán Kidd, todos habrán pensado
en la película El Capitán Kidd, antes la daban por televisión a cada momento. En cada momento daban El Capitán Kidd. Después la cambiaron por otras películas que también dan a cada momento. El papel de Kidd lo hizo Charles Lawton. Enrique VIII. El mismo Enrique VIII. Ajá. Y también Herodes. Herodes, sí. Qué ductilidad. Y me estaba acordando y tomé nota de algunas películas de piratas, que en un tiempo había muchísimo. Estaba el Capitán Blood con Errol Flynn, el Halcón del Mar también con Errol Flynn, que siempre hacía de pirata cuando no hacía de otra cosa. Era un buen espadachín. Sí. Después Piratas del Mar Caribe con Ray Milland y con Paulette Goddard, la que era la mujer de Chaplin, ¿no? El Cisne Negro con Tyrone Power. El Pirata Hidalgo, la de Burt Lancaster. Esa famosa, sí. Sí, muy famosa esa, ¿eh? Dicen que en el año 52 filmaron como 35 películas de piratas. Estaba de moda hacer películas de piratas. Y después no hicieron más ninguna. Había una serie, ¿recuerda? Allá por los años 60, se llamaba Los Bucaneros. No me acuerdo. Una serie americana. Pero dejaron, hasta que hicieron ahora una con Johnny Depp. Sí, Piratas del Caribe. Sí. Pero... ¿Eh? Sí, muy maquillado el hombre, ¿no? Sí, para pirata. Yo me lo confundí. Como no era que no se podía. Claro, sí. Sí, muy maquillado, un poco desagradable. Pero ahora ya no hacen tantas películas de piratas, pero porque les gustaba hacer películas. Eran todas iguales, ¿no? Tipo ahí, una camisa. Y hay una de una mujer pirata que daban siempre, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Qué raro, ¿no? Pues si estaba prohibido meter mujeres en el barco, en las películas piratas estaba lleno de mujeres. Siempre los tipos una roña tenían y la mina empilchada como para ir a la enramada. Unos escotes así de enjuagadita, puntillas, satenes, qué sé yo, Virginia Mayo, todas esas minas, Patricia Medina. Bueno, minas que desaparecieron junto con las películas de piratas. Y los nietos, y las minas que entraban en Esta creo que era la hija del Capitán Blood, una de esas. También, sí. Y bueno, y ahí estaba el pirata Barba Negra, amigo de este programa, aquel que prendía la mecha de los cañones con la barba, porque tenía en la barba varios yesqueros ardiendo, o varias mechas ardiendo. ¿Y te imaginás, tipo, prendía los cañones con el fueguito de la barba? Y todos dicen que le tenían miedo por eso. No, tenía miedo porque te liquidaba. No porque tenía la barba con fueguito. Esa es una gilada. El tipo te colgaba del palo mayor. Sí, no importa, claro. porque tenía la barba larga. No tengo 5 años. No me dan miedo las barbas largas. Me dan miedo los piratas que te enfocan el cañón ahí y te tiran un tiro. ¿Qué me importa un tipo con la barba larga? ¿Usted qué prefiere? ¿Ver un tipo con la barba larga o uno que le vuela la cabeza y un pistoletazo? Sí, por muy lampiño que fuere. Claro, déjeme. Bueno. Qué cosa, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esta charla? Digo, ¿cómo a veces no se aprende de la historia? Pensaba Alejandro, ¿no? Digo, porque algo parecido a lo que le ocurrió a los ingleses con los piratas le ha pasado a otra nación bastante importante, bastante amiga de los ingleses también, con especies de delincuentes que ellos arman para atacar enemigos y se le vuelven en contra, ¿no? Sí. Y lo sufrimos todos. Pero bueno, vamos a dedicar esto a las muchachas de Madagascar, que parece ser que Sí, son... marcaban 1.40 la milla. Sí, del carácter que a nosotros nos gusta. Sí, a los muchachos honestos que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas y que no eran honestos porque tenían $1.000.000, sino porque solamente eran honestos. Exactamente, sí. Y al amigo Moore, que de algún modo cuando levantó la mano y ligó el baldazo... Tenga la mano y la ligó por defender a... Nos remite a nuestro querido Sargento Cruz, de alguna manera. Está muy bien, no voy a permitir que maten así un valiente. Exactamente. Señores, vamos a escuchar, hemos buscado tangos de piratas y no hay. Salvo el tango pirata, que haces pirata sentado en la vereda, pero no lo tenemos. Sí. No lo conozco, Y hemos elegido, en atención a este episodio en el que Kidd regresa a Inglaterra para hacerse juzgar, el tango que se llama De vuelta al Bulín. Es un tango muy lindo y que seguramente ha sido compuesto pensando en un pirata que regresaba
para defender su causa. Lo escucharemos por Ciriaco Ortiz y Ubaldo de Lío. Un dúo de bandoneón y guitarra muy poco difundido. Ciriaco Ortiz es un legendario bandoneonista cordobés. Y desde luego Ubaldo de Lío, un amigo de este programa que por lo general es oído en compañía de Horacio Salgán o del Quinteto Real, ¿no?